Hola, muy buenas, sean bienvenidos un día más a este hermoso canal. Soy Nightix y el día de hoy traemos por primera vez y por gracia de todo el mundo, acaba de iniciar Caravan 4 después de muchísimo tiempo de espera. Ayer aproximadamente a las 11 de la noche, hora española, y a las 5 o 6 de la tarde, hora latinoamericana, se estrenó Caravan 4. De hecho, lo pude ver con mi novia, así que estuvo bastante genial. Vi video de Vegeta, el de Alexby, el de Luzu, el de Will Rex, el de Fargan. Pero hubo contratiempos. El de Mangel de Lorito se demoró un día después. Y el de Rubius también. Pero Rubius hizo un directo a la par de que ellos hacían pues el estreno de Caravan en sus respectivos canales. Aquí lo tienen. Chavales, yo tengo miedo, en plan, sinceramente, de esta gente. Yo aviso, que alguien viene a joderme la casa, a violar a mis animales, cualquier cosa, ¿vale? Creedme que volveré, en plan, si alguien me intenta putear de cualquier manera, volveré como el Joker, ¿eh? Viviremos en una sociedad a partir de que eso pase. Os aviso a todo el mundo. Como alguien venga a quemarme la casa, a joderme cualquier cosa, no sabéis la que os espera, ¿eh? No sabéis la que os espera. Igual todos pillaron, Fargan pilló, todo el mundo pilló. Y se desplegó por fin una tirita de qué es los mods que van a ser agregados. Eventualmente el mod que estaba más presente, por gracias al video que subió Vegeta, era el de emoticons. Así que, pues, dicho y hecho, tío, parece que Caravan 4 viene con muchas sorpresas. Igualmente hubo mucha gente que estuvo molesta con el tema de Lolito. ¿Y por qué está Lolito aquí, no? Y una de las presentaciones de Lolito dice cómo abrir el inventario. Y la verdad es que Lolito debe estar súper perdido, porque este mod es un poquito más complejo. Vemos que los árboles ya pues se caen sin hacerle ningún esfuerzo. Vemos que los enemigos son mucho más fuertes. Y de que casi cualquier cosa te puede matar. Lo único bueno es que no se pierde nada de tu inventario. Ha sido uno de los inicios más épicos en muchísimo tiempo. Realmente, de lejos, hubo mucha gente que también se preguntó por qué no estaba Frank. Pero yo creo que la serie tiene bastante que dar. Yo lo veo a Frank bastante contento haciendo su serie, aparte con Baitarifa. Entonces, me parece que no hay que seguir diciendo ese tipo de cosas. Obviamente se dijo que iban a haber enemigos posteriormente, que se van a unir posteriormente. Individualmente cada uno sube un capítulo en su canal o directo, dependiendo cómo avanza la serie. La serie no es progresiva, no todos avanzan progresivamente, cada uno avanza por su parte. Y el desarrollo de la trama, de la historia, en teoría, vamos a verla posteriormente, mientras estos youtubers van avanzando en la aventura de Caravan 4. Y otra vez, Willy Rex vuelve a revelar información, ya que dice que probablemente hayan nuevos miembros. ¿Esto involucrará a Elías 360 y también a los noobs? Pues acá tienen el clip. Elegido su terreno y quizás haya más gente en un futuro en la serie. Estamos todos aquí, como estáis viendo. Mirad que Shaders ha quedado todo espectacular, la verdad, o sea, ha quedado increíble. Así que bueno, no vamos a perder tampoco mucho más el tiempo, si os parece bien, y vamos a comenzar. Si te pareció tan increíble como a mí el estreno de la serie, por favor déjame en la caja de comentarios. Yo le leeré un likeazo si es que me gusta tu comentario. Un besazo para todos, nos vemos en un posible nuevo vídeo. Bye bye.